Martín, bueno, la verdad que cuando leí este caso me quedé totalmente impactada, ¿no? Porque, digo, impresionante. es muy polémico, Muy. abre todo un debate, Sin ¿no? dudas. Con respecto a la ley también en este tema y nunca había sucedido algo similar. No, nunca había sucedido y es importante entender la historia, Mariana. Año 2005, en Rafaela, la provincia de Santa Fe, en el Hospital Ferré de Rafaela, asume como jefe del servicio de anatomía patológica, es decir, donde van a analizarse los residuos médicos, un hombre llamado Jorge Pérez. Hay una legislación en la Argentina, o por lo menos había una especie de costumbre, que cuando lamentablemente moría un bebé y ese bebé tenía menos de 20 semanas de gestación o menos de 500 gramos, ese bebé pasaba a anatomía patológica, se hacían los exámenes y después, es horrible la palabra, pero se desechaba. Y eso es lo que le decían a los padres también. Y eso es lo que le decían a los padres. Este médico, que empezó a trabajar en el año 2005 y sigue trabajando hasta el día de hoy, llamado Jorge Pérez, por una cuestión de conciencia, entendió que él no podía desechar a esos fetos que lamentablemente habían muerto. Lo que hizo, sin avisarle a las familias, porque él entendía que no había que avisarle a las familias, fue guardarlos, conservarlos. 257 fetos conservó hasta el año 2020, hasta que en un momento... ¿Dónde los tenía guardados? Los tenía guardados en el mismo hospital. En un placar. En un placar en el mismo hospital tenía guardados en frascos de vidrio los 257. Hasta que en un momento, y acá viene lo más controversial, se juntó con un abogado y dijeron, che, ¿qué hacemos con esto? Porque vengo guardando hace 15 años, 257 fetos. Y el abogado le dijo, vamos a judicializarlo. ¿Y qué decidió la justicia? Ahora vamos a ver el fallo original, que es el que tenemos, el de la jueza civil. La justicia dijo, hay que avisarles a las familias. Imagínate vos, Mariana. Ahora tenemos la historia de una de esas mamás, que había tenido mellizos, habían nacido muertos los mellizos y estaban dentro de esos frascos conservados y 15 años después se enteró. Enseguida vamos a hablar con Bernabé. Esta es el fallo judicial, pero imagínate que 15 años después se presente alguien, ni siquiera se presente, te manden una cédula y te digan, ese bebé que vos perdiste, ahora si vos querés, lo podés enterrar. Tremendo. Con tu apellido. Pero si vos como familia no te presentás, de las 257 hasta ahora se presentaron 6. Sí, también, perdón, hay que pagarse el pasaje, hay que pagar los costos de sepelio, o sea, era todo. No era fácil tampoco para los padres, ¿no? Y si vos no lo querés hacer como familia, si no querés presentarte, ningún problema, dice la jueza. El feto se va a enterrar igual, va a ser sepultado igual, con el apellido de la madre. 257 fetos almacenados por 15 años, Mariana. Increíble. Ni más ni menos. Increíble, realmente esto impactó muchísimo. Tenemos a nuestra cronista Mayra allí en Rafaela. Está justamente con Bernabela González. Ella es mamá de mellizos, fue mamá de mellizos hace muchos años y esos mellizos estaban conservados en estos frascos, como recién relataba Martín. Vamos ya mismo a nuestro móvil. Adelante, Mayra. Mariana, muy buenas tardes para vos y para todo tu equipo. Efectivamente, aquí nos encontramos frente al Hospital Dr. Jaime Ferré, aquí en la ciudad de Rafaela, a partir de que quedó bajo la lupa, ¿no? Con esta noticia que venían relatando muy bien sobre lo que pasó desde el año 2005 hasta 2019, que fue cuando se llegó a la justicia y allí comenzó todo este proceso. Entre el periodo de 2020 a 2022 es que se enviaron esas citaciones, más de 140 por cierto, a familias, padres, madres, para justamente manifestarle ese derecho que tenían de poder acercarse a retirar los restos y a inscribir lo que era la defunción. En este momento nosotros nos encontramos con Bernabela González, esta joven mamá de 33 años, que como bien lo mencionaban, en el año 2012 perdió a sus mellizos, un embarazo que no llegó a término y que en el año 2021 recibió esta carta. Vamos a hablar con Bernabela. Primero que nada, Mayra. gracias por estar con nosotros y gracias por compartirnos tu historia. Buenas tardes, gracias. Hola, Bernabela. Por estar. ¿Cómo estás? Solamente ¿Me escuchás? quiero compartir la historia y que... ¿Me escuchás, Bernabela?
poder decir... Sí, sí, te escucho. Hola, Bernabela, Mariana soy. Te quería saludar primero porque me ¿Cómo andás, Mariana? Muy bien. Me impactó muchísimo cuando leí toda esta historia y quería que me cuentes bien cómo fue para vos primero recibir esa carta tantos años después y revivir el dolor, ¿no? Porque es algo que seguramente o quizás no habías logrado superar. No, o sea, estábamos pasando en un momento no muy bueno en ese momento. Yo, hacía muy poquito habíamos perdido a mi abuela y al mes recibimos la cédula en mi casa y mi hermana me comenta, yo pensando, no le di mucha importancia en ese momento y mi hermana me manda un audio durante la tarde y me dice, venite porque es importante, es algo sobre tus hijos. Yo salí de trabajar y me fui directamente y pude poder leerlo. Me decía que me tenía que presentar en el hospital Jaime Ferré, de la cual, bueno, me presenté al día siguiente, ni siquiera lo dudé. ¿Qué sentiste cuando dejé supiste mis que datos personales y... ¿Qué sentiste cuando supiste que los cuerpitos de tus hijos estaban todavía? O sea, ¿qué pensaste que había pasado con ellos? Me imagino el impacto, ¿no? Sí, fue muy, o sea, muy choqueante. O sea, primero que no entendía nada porque habían pasado ya 10 años y no podía entender cómo, o sea, fue muy choqueante. No, me imagino. Hasta que, bueno, empecé todo el proceso. Y decidiste ir a... Pérez se comunicó conmigo durante la tarde y él me explicó la situación y bueno, ahí pude empezar todo el trámite. Yo ya conociéndolo a Pablo en ese momento me ayudó muchísimo, que le agradezco hoy en día. Ya pasó 1 año y medio, el 22 de febrero del año pasado yo pude enterrar a mis hijos, que hoy en día puedo ¿Te alivió? Decir que descansan en paz. ¿Te alivió? Sí, sí, pude cerrar una etapa, los llevo en mi corazón, es algo que hasta el día de hoy me acuerdo de muchas cosas. Mi familia sigue presente, le agradezco siempre porque me apoyó, a familia, amigos. ¿Cómo fue en ese momento, eternamente Bernabela? agradecida siempre con ellos. ¿Cuántos años tenías cuando estabas embarazada de los mellizos? Cuando los tuviste. 20 años. Muy chica. ¿Y cómo se dieron los hechos? Sí. ¿Cómo los perdiste? Entiendo que estabas en un embarazo de 6 meses cuando empezaste a tener complicaciones. ¿Cómo fue ese? Sí, yo ya... yo me presenté el viernes a control, fue todo como muy rápido igual. El viernes me presento para que ellos me vean, porque como era la primera vez que yo quedaba embarazada, era un embarazo de alto riesgo. Entonces se tenía que cada 15 días venir a control. Estaba todo perfecto hasta que el domingo yo me levanto a la mañana, no me sentía nada bien. Me presento al mediodía, ya un poco más a la tarde. Apenas llegué, ellos me controlaron y como me controlaron, bueno, hicieron tacto y ahí donde yo pierdo la bolsa y no podían hacer más nada. Automáticamente yo me quedo internada y al día siguiente yo tuve que expulsarlo porque ellos ya estaban fallecidos. Terrible, terrible. ¿Vos los pudiste ver en ese momento? Sí, sí, me dejaron media hora para que ellos... Sí, me dieron la oportunidad de tenerlo. Yo conmigo, en ese momento estaba mi mamá conmigo, apoyándome. Así que fue todo un proceso bastante importante. Me imagino, es muy fuerte lo que estás contando y me imagino lo que te habrá costado después superarlo, ¿no? ¿Volviste a ser mamá después de eso? No volví a ser mamá. Es una etapa que costó superar, que bueno, hoy en día puedo decir, sí, uno supera, pero lleva un poco el dolor.